Hola, buenos días. Vamos a empezar la tercera y última jornada de presentación de las soluciones innovadoras a los retos de la construcción que desde el ITEC llevamos organizando desde martes, hoy es el tercer día. Y durante la jornada de hoy lo que vamos a ver son distintas soluciones referidas a lo que es la movimiento del edificio. Dentro de los sistemas y materiales solucionan aspectos tan importantes como la reducción de CO2, el ahorro energético, los aislamientos, la reducción de la contaminación mediante la fotocatálisis y, en definitiva, pues soluciones que mejoran la salud de nuestras ciudades, ¿no? Empezaremos con Soprema. Soprema, una fabricante multinacional de diversos sistemas y productos de impermeabilización, aislamiento, etcétera. Andrea Mallorca, arquitecta especialista en sostenibilidad de Soprema, nos va a hacer la presentación, cuyo título es Cubiertas vegetales, las ciudades resilientes. Pues nada, Andrea, ahora mismo te paso el rol de presentadora. Cuando quieras ya puedes comenzar. Vale. Presentador. ¿Me oís? Te oímos bien, sí. Buenos días. Josep, bueno, a ITEC, gracias por invitarnos en estas jornadas. Y bueno, empezaremos también aquí ya con la presentación. ¿Veis la presentación? Sí, ahora vemos el PowerPoint. Cuando empieces el formato ya está. Ahora sí que vemos ya la presentación completa. Vale. Pues gracias, Andrea. Vale, pues ahora estamos. Bueno, lo dicho, gracias por invitarnos a esta jornada de técnicas innovadoras en la construcción. A ver si avanza. Bueno, como dijo Josep, hablaremos de las cubiertas vegetales, un poco pensando en la resiliencia de las ciudades, ¿no? El volver de toda la parte verde que ya hemos dejado a las ciudades. Entonces, esto sería un poco pues, el orden del día, un poco de qué es Soprema, ¿no? Para los que de pronto no nos conocéis tanto, antecedentes, efectos del cambio climático, las cubiertas ajardinadas, que nos centraremos en las soluciones extensivas, sobre todo ecológicas, sus beneficios y por último como el objetivo que tenemos en cuanto a esto. Bueno, Soprema es una empresa familiar creada hace más de 100 años en Estrasburgo y su primer producto, línea de productos, el Mamut. Pero hasta el 2013 entró a lo que sería la península ibérica, adquiriendo la empresa Texa, que seguramente habéis escuchado muchísimo, tanto España como Portugal. Teníamos 2 plantas de impermeabilización, aislamiento acústico y térmico, de geotextiles también. Posteriormente, pues la adquisición de Topox para completar toda la gama con el poliestireno extruido. Y después la adquisición de Asfaltex, pues otro referente en la impermeabilización y el aislamiento acústico. En 2017 finalmente pues se crea la empresa como Soprema Iberia SLU. Actualmente pues es una empresa de ventas consolidadas en el 2019 de 3 billones de euros. Y aquí, más que todas estas cifras, que es un poco pues todo el perfil, ¿no?, de la empresa, me gustaría centrarme pues en que sepáis que tenemos plantas de producción propias, impermeabilización, aislamientos, tanto térmicos como acústicos, masillas, geotextiles, y digamos que englobamos todo lo que serían pues sistemas de lo que serían cubiertas, muros, sobre todo en las envolventes, ¿no? Y que, bueno, tenemos un centro de investigación y desarrollos bastante potentes y que constantemente pues se está innovando, buscando soluciones, sobre todo viendo o proyectándonos en el tema de la sostenibilidad. Pues bien, el cambio climático realmente es, lo hemos estado escuchando y demás, y me quiero centrar en 2 factores específicos, ¿no?
como son, pues, por un lado, dentro de, digamos, de lo que sería desde hace 800.000 años se siguieron los récords entre la concentración de CO2 y la temperatura global, y se ha visto que, digamos, que marcan una misma tendencia, ¿no? De subida, sobre todo a partir desde los años 60, 80, comienza a subir bastante, no hay una fluctuación, pero empieza a subir. Y esta subida de temperatura global que hemos alcanzado de 1,2 grados al año, o sea, esto hace realmente que pues haya problemas ¿no? de lo que serían pues el deshielo de los glaciares y demás, ¿no? Y esto mismo hemos visto pues que la fluctuación coincide con la concentración de CO2 que también ha sido ascendente, y sobre todo en los últimos años y sobre todo este año de 2018-2019, pues la concentración ha estado mayor de 400 partes por millón. Es bastante digamos, asustador porque pues, vemos que realmente está generando muchos cambios en lo que sería el medio ambiente, ¿no? Y por un lado, pues uno de los mayores causantes de todo esto, pues es la combustión de fósiles, ¿no? De artículos fósiles. Por tanto, todas las estrategias medioambientales pues van encaminadas al uso de alternativas más renovables. Y por otro lado, hablábamos pues del calentamiento global. Hay una cosa muy importante, es el ciclo natural del agua, que no solamente es importante, digamos, a nivel más genérico, más global, sino que también aquellos pequeños círculos o circuitos de agua que podríamos tener en unos microclimas nos beneficiarían mucho para igual ayudar a limitar ese aumento de temperatura global, ¿no? Y entonces, ¿qué debería pasar? Digamos que el mejor ejemplo sería esto, ¿no? El balance global, donde la radiación global, sí que es verdad que sabemos que hay una radiación térmica directa sobre la superficie y una reflexión, pero que en la parte, digamos, que sería la que absorbe la superficie, pues si logramos devolver por evaporación un calor no aparente mayor que el apropiado, pues bajaremos la temperatura. Y por otro lado, pues toda la actividad humana de deforestación, de concentración de ciudades, de población, la industrialización pues de la agricultura, hace también que tengamos roto todo este ciclo de agua, ¿no? Entonces ya nos encontramos con pequeños ciclos que mantenemos en la parte, digamos, más natural, pero que en toda la parte de ciudades, pues ya no lo tenemos, y lo único que estamos es lanzando más temperatura al medio ambiente, ¿no? Y entonces es lo que llamamos el efecto, o vemos el efecto isla calor, ¿no? Esto es, perdón, un dato de Madrid a las 7 de la mañana de verano del 2019, en cuanto que ya a las 7 de la mañana el calor, las temperaturas registradas ya son de 24 grados, o sea, realmente no ha alcanzado a refrescarse en la noche, y es porque realmente no tenemos superficies o efectos que nos hagan bajar estas temperaturas. Entonces vemos en este perfil cómo la temperatura va aumentando según nos acercamos, digamos, a núcleos de ciudades o a la industria, o incluso un punto, digamos, neurálgico como sería un aeropuerto. Y a todo esto, pues,
en la última reunión medioambiental de París, pues se convino o sea, limitarnos la temperatura el aumento de temperatura hasta 1,5 grados, ¿vale? Y claro, todas las políticas deberían ir encaminadas a esto, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos un efecto de sequías durante mucho tiempo y posteriormente sí que tenemos, pues nada, lluvias torrenciales, ¿no? Y que tenemos, pues, ciudades que son muy impermeables, que tienen poca retención de agua y nos encontramos, pues, con el colapso de toda la parte de evacuación de aguas. Y entonces nos preguntamos, pues, ¿las cubiertas jardinadas podrían ser la solución? Serán parte de la solución y sobre todo pensando en la solución más estructural, ¿vale? Hemos visto que, digamos, el año pasado no, ahora en abril, con todo el confinamiento, pues hemos reducido las actividades, hemos hecho un parón, la movilidad también se ha parado, pero aún así la concentración de CO2 marcó sobre 440 partículas por millón, y entonces vemos que realmente la actividad, aunque para, no es suficiente, ¿no? Entonces sí que tenemos que buscar soluciones que sean más estructurales y que nos ayuden a aguantar estas cosas más a largo plazo. Y bueno, aquí como entramos ya en el tema de las soluciones de cubierta jardinada, simplemente ver un poco el esquema de cómo serían los tipos de cubierta, que sería la intensiva, cuando encontramos pues árboles ya más grandes, digamos grandes plazas donde tenemos debajo alguna actividad comercial o de parking o lo que sea. Hasta una ya semi-intensiva, pues que empezamos a combinar arbustos más pequeños o ya en los niveles, digamos, ya un poco más bajos, pues unas plantas tipo ya aromáticas, con pequeños arbustos, con césped. Y por último, la extensiva, que ya nos iríamos a hierbas, pues que realmente lo que hacen es, ¿no?, extenderse sobre la superficie, como un gran manto, ¿no? Y evidentemente, pues una de las diferencias pues será la altura de crecimiento, el espesor que podemos tener en el sistema y el peso, por supuesto. Y como nos queremos centrar en la cubierta extensiva, pues digamos, las características generales, pues que son grosores relativamente bajos, tiene un peso mínimo, lo que hace pues que se pueda hacer en obras de tipo obra nueva o incluso rehabilitaciones, que limitamos el uso de las plantas, vamos normalmente a variedades tipo sedum, porque se mantienen muy bien, de una instalación y un mantenimiento económico, rápido, y se pueden usar tanto en cubiertas planas como para simplemente cubiertas visitables, ¿no?, cubiertas de mantenimiento, cubiertas que, digamos, serían privadas, pero de goce, ¿no?, que aunque no es transitable, sí se puede pisar eventualmente y la planta no tiene ningún problema. Y bueno, lo podemos adaptar a diferentes soportes, ¿no? Obviamente buscando que el sistema sea realmente óptimo para todos ellos. Y entonces nos queremos centrar en un sistema más ecológico, lo llamamos Sopra-Natura ecológico, porque, bueno, lo que queremos es mayor adaptabilidad a muchos tipos de cubiertas, sobre todo al tema de la rehabilitación, un bajo peso, facilidad de instalación, instantáneo, bajo mantenimiento. Y entonces aquí es donde pues presentamos como la parte más llamativa, ¿no?, del sistema, la guinda del pastel, ¿no? Y es el Sopra-Natura Sedum Mix Mats, que son unas mantas precultivadas de sedum,
lo que digamos que enamora más, ¿no? O ilusiona más del sistema es que es una vegetalización inmediata. Y hablo de vegetalización, no hablo de cubiertas verdes, porque realmente la naturaleza es tan caprichosa y tan bonita que pues nos puede generar muchos colores, ¿no? Dependiendo de la floración de cada una de las variedades que finalmente se adapten. Entonces tendremos vegetalización. Estas mantas pues tienen un cubrimiento del 95%, entonces cuando llegamos a obra lo vemos prácticamente cubierto. Mientras que con una siembra, una plantación de alvéolos o siembra por esquejes, pues tardará entre 2 a 3 años a consolidarse la planta. Entonces aquí vemos un poco lo que sería pues una cubierta ajardinada extensiva en la cual hemos plantado una serie de alvéolos, ¿no? El mantenimiento pues tiene un coste reducido y también nos da la ventaja que no habrá erosión debido al viento, porque seguramente si lo hacemos por esquejes, pues parte de ellos pueden irse, ¿no? Y pues tiene un ligero peso, 40 kilos metro cuadrado, y es de bajo espesor. Ahora, actualmente, digamos, cuando se entrega, pues tendrá unos 4 centímetros, pero dependiendo pues de la humedad, de cómo haya consolidado la planta, pues pueden ser espesores altos ya de crecimiento. Y entonces, como somos una empresa, como ya hemos visto, pues tenemos muchas fábricas, nos gusta la fabricación, la industrialización, pues dentro de la industrialización, pues también buscamos la sostenibilidad en los productos y productos pues que nos generen este rol de sostenibles. Y como así como la industrialización, ¿no? Pues en este caso también este producto pues es como la industrialización un poco de la parte verde. Y entonces tenemos producción, un vivero local, en el cual pues al tenerlo mínimo un año de cultivo, ya digamos estabilizado, pues mejoramos las condiciones del crecimiento posteriormente de las plantas, aseguramos la adaptabilidad, porque bueno, ya la tenemos aquí, ¿no? En la península, por tanto, son plantas que ya han sido estudiadas para que sean las mejores variedades que puedan adaptarse a digamos, todas las condiciones atmosféricas del país, ¿no? Y pues los tiempos de transporte son reducidos, ya que, bueno, ya hay un vivero local. Y al ser cultivado durante un año, lo que también logramos es que esté totalmente enraizado. Bueno, como veis, pues este es el campo, el vivero, y donde se extienden las mantas y para entregar pues son enrolladas, ¿no? ¿Y de qué está compuesta esta manta precultivada? Pues sobre una lámina de fibra de coco, la cual puede tener unos refuerzos mayores para lo que sería la utilización del tepe en cubiertas inclinadas. Sobre esta lámina pues tenemos un medio de cultivo óptimo para el crecimiento de la planta, que es una vegetación de sedums, en las cuales se mezclan hasta 12 variedades que han sido seleccionadas, como os digo, para el país, ¿no? Se hace porque se hace un mix de 12 variedades y no de pronto se trabaja con una sola planta o se hace en grupos, no sé, o sea, no. Se hace así porque realmente así aseguramos que se pueda, que la planta pues pueda colonizarse y pueda expandirse, ¿no? Y crecer en cualquiera de las, digamos, ambientes, ¿no? Y entonces encontramos, por ejemplo, bueno, aquí puse unos cuantos ejemplos de los tipos de subfamilias, familias, órdenes que podemos encontrar del género Sedum,
se colocan sedum albums en diferentes órdenes, Acre, Floriferum, bueno, y otras. Lo que conseguimos también en la variedad son la diferencia de colores que nos pueden dar estacionalmente, ¿no? De cómo hay unas que son, digamos, más rojizas, pueden haber unas que son más azules, y cuando no hay floración, pues será más verde, ¿no? En momentos de otoño será más rojo. Y entonces estas plantas, los sedums, su característica principal es que son adaptables a la sequía. De hecho, muchas veces encontramos en donde están los sitios rocosos, las plantas que más están allí, se están adaptando, son precisamente los sedums. Y como son plantas que son carnosas, pues digamos que mantienen su humedad por más largo tiempo, entonces tienen un bajo mantenimiento, baja necesidad de riego de agua. Y entonces estos sedum mix mats, llegan pues paletizan, llegan a la obra en un palet de 50 metros cuadrados aproximadamente, pero bueno, depende también de cómo sean de largo, no es así, aquí sí que no es totalmente industrial, de decir pues corto a 20 metros, no. Aquí pues puede haber variedad en el largo. Y entonces se puede enviar, si el envío, digamos, es muy corto, pues va en transporte normal, pero si fuera un momento, digamos, de más calor o va a estar un poco más tiempo en el transporte, pues puede ir en un camión refrigerado. Y pues en eso sí que se debe tener mucha coordinación en obra para estar listos e instalarlo durante las 24 horas siguientes para evitar pues que la planta sufra, ¿no? Que de pronto se llene de hongos porque está cerrada, porque entonces se coloca durante las 24 horas de llegada, ¿no? A la obra. ¿Y qué se hace? Pues sobre lo que sería el sustrato, que puede llegar en big bags o en bultos, se extiende y se compacta bien, ¿no? Generando un espesor. Como ya dijimos, los espesores pueden ser bajos también, que esa es la característica de estas plantas, que su enraizado no es tan profundo, por tanto podemos tener espesores desde 7, 8 centímetros de espesor de sustrato. Y entonces tenemos el sopraflor extensivo, que es un sustrato basado en agregados minerales, turba, perlita, arena, especialmente mineral, con un bajo compost vegetal, ¿no? Un bajo porcentaje que realmente no necesita tanto compost este tipo de plantas. Con esto, al ser minerales y demás, pues nos permite absorber agua aproximadamente el 40% de su volumen. Y esto pues nos ayuda pues primero a mantener más humedad dentro para la planta por evaporación, y también pues los beneficios que podemos tener a nivel de la temperatura, bajar temperatura en la superficie, ¿no? Y entonces una vez tenemos el Sopranature en obra, bueno, pues obviamente se lleva hasta la cubierta con los medios adecuados. Simplemente veréis en las fotos, además en nuestras instalaciones ya tenemos esta grandiosa cubierta, en la cual pues mira, simplemente el operario coge el rollo, lo alinea y empieza a hacer pues, a testa, simplemente ir colocando los rollos y bien juntitos, pues para que no hayan clapas, no haya separación, y poco a poco pues las mismas plantas pues van colonizando toda la superficie. Entonces, veis, es una instalación muy, muy sencilla. Sobre todo si queremos, digamos,
lo que serían los industriales de impermeabilización, también podrían hacer esto, a diferencia de pues una cubierta semiextensiva donde tenemos más variedad de plantas, donde queremos lograr, digamos, otras configuraciones, pues aquí incluso interviene un arquitecto paisajista, un jardinero. Aquí no, porque aquí, bueno, estamos utilizando, digamos, un acabado más uniforme, ¿no? Uniforme con las particularidades de la planta. Y entonces el mantenimiento es muy importante y por eso se debe prever en todo caso un riego. Un riego que puede ser gota a gota por un serpentín que se puede colocar entre el sustrato y el tepe, o se puede colocar encima del tepe de tal manera que durante el tiempo igual lo va a cubrir. Al principio se verá, no será estéticamente muy bonito, pero poco a poco lo irá cubriendo la planta, ¿no? O por aspersión, como es el caso de esta cubierta. Básicamente, pues el riesgo tiene que hacerse en el momento de la implantación y durante las semanas hasta que pues veamos que realmente enraiza el producto al soporte, ¿no? Que empieza ya a generar raíces hacia el soporte. Y pues un abono que será casi cada año de un tipo de liberación lenta, que además, ¿veis? Es un mantenimiento muy fácil, o sea, ir haciendo revisiones 2, 3 veces al año para evitar pues que tal vez vengan algunas plantas, pues malas hierbas o alguna cosa, pero bueno, en principio no tiene mayor mantenimiento. Y entonces, bueno, tenemos ya este que sería el acabado, ¿no? de la cubierta que queríamos mostraros hoy. Y entonces, ¿qué hay debajo, no? ¿Qué hay debajo que haga que el sistema funcione? Entonces, las capas del sistema, pues ya vimos el acabado. Enseguida tiene que haber una capa de drenaje, la cual va con una filtración para evitar que el drenaje se colapse. Y una capa de protección. Este drenaje, estas capas, nos garantizan que el sistema, que la planta, que la vegetación tenga condiciones óptimas. Y por otro lado, pues tenemos posteriormente, pues si queremos o necesitamos aislamiento térmico dependiendo del sistema, y pues una membrana impermeable ante raíces o una barrera antirraíces. En nuestro caso pues tenemos variedad de productos técnicos para asumir todas estas funciones. Evidentemente, pues hay una serie de condiciones de diseño, de consideraciones de diseño, y pues tenemos un departamento de prescripción que puede pues colaborar, ¿no? en un proyecto, en las necesidades y toda la configuración de los sistemas de ajardinamiento, de sistemas de impermeabilización. Pero entonces, ¿qué beneficio realmente nos trae estos tipos de sistemas, no? Pues por un lado, ya habíamos dicho un poco, ¿no? Lo de el colapso de los sistemas de evacuación por ser ciudades muy impermeables, pues en este caso el sustrato, que ya nos tiene una parte de retención, pues hace de esponja, ¿no? Esta esponja que hace, pues que poco a poco, por un lado, pues retiene durante un tiempo, entonces hace que ralentice pues esa evacuación de agua y también mantendrá una parte del agua dentro del sistema, ¿no? Que aquí es donde volvemos y hablamos, como el título, ¿no? de la ponencia es Ciudades Resilientes, pues es como realmente reinventarnos, ¿no? Y volver y traer
las cosas que funcionan para digamos, ahora del campo, ¿no? Como por decir algo, a la parte natural, otra vez a la ciudad. Y entonces esta parte del agua, del sustrato, incluso los sistemas de drenaje, también se tiene una parte de mantenimiento de agua para que precisamente nos colabore con absorber aquí parte de esa radiación y lanzarla a la atmósfera en forma de evaporación, evapotranspiración, ¿no? Evapotranspiración. Evaporación por el agua, pero la transpiración además de las plantas que nos beneficia a nivel también de anticontaminante. Y entonces esto pues reducir el calor sensible de tal manera que se refresca el aire en 2, 4 grados, ¿vale? Frente a lo que nos encontramos en una superficie totalmente negra que lo que hace es enviar todo el calor sensible, mayor calor sensible a la atmósfera. Y esta baja de temperatura, también, ¿qué otros beneficios nos trae? Pues uno económico en el sentido de, por ejemplo, proteger la membrana impermeabilizante, ¿no? Aumenta su vida útil. Aquí vemos un esquema, ¿no? De un perfil de las temperaturas que pueden alcanzar una superficie totalmente negra a superficies de vegetales, e incluso el aire, ¿no? O sea, que de la cubierta jardinada en superficie, pues tenemos una temperatura, pero además vemos que la temperatura, aunque pueda ser aquí mayor, en el mismo, digamos, casi a superficie, pues es bastante bajo, y incluso a 1 metro pues mantiene la temperatura, ¿no? A lo que hablábamos, pues 4 o 5 grados. Por otro lado, pues el combinar con los paneles fotovoltaicos, pues mejora digamos, el rendimiento de estos paneles en un 25%, se calcula, ya que pues la temperatura que tiene allí, ¿no? Es más baja. Evidentemente, si tenemos, pues, si adoptamos estas pequeñas medidas, ¿no? Valoramos pues el inmueble, y también si adaptamos estas soluciones, pues podemos incluso aplicar a certificaciones ambientales tipo LEED, BREEAM, verde. Por otro lado, pues nos da un confort térmico, porque pues evidentemente ya vemos que reduce la temperatura en el sistema, por tanto también ya nos funciona de aislante térmico por un lado. Con el aislante térmico que utilicemos, pues todo el sistema será mucho más, digamos, óptimo. Y entonces podríamos tener en verano pues un confort con una reducción de temperatura interior entre 2 y 4 grados sin que necesitemos una refrigeración tan alta, ¿no? Un requerimiento menor, lo que traduce en costes energéticos. También a nivel acústico nos aporta, ya que absorbe el ruido aéreo, porque es digamos, por la rugosidad. Y además, pues, al colocarlo en los sistemas, por ejemplo, en sistemas DEC, por ejemplo, que teníamos, pues al poner este sistema, pues previene la resonancia del efecto tambor por la lluvia. Y se han hecho mediciones que podría haber una reducción entre 10 a 20 dB, dependiendo pues del sistema y el sustrato, ¿no? Y hablando de las ciudades resilientes y toda esta, digamos, tendencia como que realmente vuelva, ¿no? O sea, hemos visto cómo la naturaleza ha retomado un poco toda
el espacio que había perdido en el confinamiento, los animales que volvían un poco, ¿no? Todas estas como anécdotas, pues realmente si traemos plantas a nuestras cubiertas o a nuestros entornos, vamos a también traer diversidad de abejas que nos ayudarán a colonizar, más a polinizar, mariposas, pájaros, demás. Y las cubiertas ajardinadas pues también pueden evolucionar, ¿no? Y incluso convertirse en huertos ecológicos, ¿vale? Y en medio del tema de resiliencia, bueno, invito pues que realmente pensemos en la cubierta, no solamente como el envolvente, ¿no? Ya que estamos en tema de envolventes, no solamente el envolvente plano, el último, como no lo veo, no le doy mayor importancia. Pero, por ejemplo, a ver, yo tengo esta imagen, digamos, de cuando estaba trabajando, digo, bueno, pues tengo esta superficie tan plana. Qué cambio, ¿no? De ver el verde, realmente es incluso más agradable a la vista, te da otras sensaciones. Ese es el beneficio, ya también puede ser incluso ya emocional, ¿no? Y pues esto invito a que veamos la cubierta no solamente como lo que cubre, sino como otra fachada más, ¿no? La fachada al cielo. Y entonces que encontramos que igual ha evolucionado todo y entre esta fachada al cielo y esta utilización de los espacios, pues realmente las cubiertas pueden ser lugares que se adapten a diferentes, a otros usos, ¿no? Y aprovecharlos. Y bueno, o sea, ahora es como que el objetivo tapizar, ¿no? Tapizar las cubiertas. Ya que estamos hablando de digamos, un sistema fácil y fácil de instalación y digamos, enrollos, pues tapizar las cubiertas. Este sería como nuestro objetivo. Y bueno, gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado y sea bastante atractivo y que tengáis un poco bueno, la inquietud, ¿no? de poder ponerlos en práctica. Gracias. Bien, pues muchas gracias, Andrea, por tu presentación, tanto a ti como a Suprema. La verdad es que, gracias. bueno, pues ha sido muy interesante, ¿no? Desde el principio, desde que has hecho el primer balance energético, temperatura, de calor latente, calor sensible, ¿no? Como la verdad es que al menos yo menos vivo fuera de Barcelona, ¿no? Y cuando vas al centro de la ciudad se nota, es un cambio de temperatura que realmente lo notas, ¿eh? No necesitas un termómetro para saber que estás en un centro de ciudad, pues porque, bueno, prácticamente, aunque hay árboles, pero no es lo mismo que si estuvieses en una zona pues con jardín o bosque o campo, ¿no? La temperatura, Sí. bueno, los edificios absorben la radiación del día y la sueltan por la noche, ¿no? Lo que has dicho al principio, ¿no? Yo lo que sí, bueno, por aquí algunas preguntas, sobre todo en lo que son la última capa, la supernature que has comentado, ¿no? La que es realmente la capa vegetal. Habéis dicho de que bueno, siempre tenéis viveros locales, no entiendo que la Suprema está en todo el mundo, serán plantas bastante autóctonas, ¿no? Depende de la zona mediterránea, porque entiendo que es así, ¿no? Sí, bueno, en el tema de los sedums es una planta, digamos, que tiene muchísimas variedades, ¿vale? Pero además de hablar de solamente plantas autóctonas, que esto ya sería como pensando en una cubierta extensiva, pero digamos con más otro tipo de plantas y demás.
En el caso de los sedums, es una planta que se adapta muy bien a diferentes climas, pero que además, y que además encontramos en todo el globo terráqueo, pero que además lo que hemos logrado es que al tener vivero aquí en España, pues tengamos adaptadas ya estas familias de sedum y que realmente sean o sea, se adapten realmente a la climatología de aquí. Sí que es verdad que digamos que la tecnología ha venido de Holanda sobre todo, y que así utilizaban otros tipos de sedums que eran mucho más resistentes al hielo y tenían como esa conformación. Claro, evidentemente ese tipo específico de sedum aquí en España pues no se desarrollaba tan fácilmente. Entonces sí que hemos conseguido tener una variedad de plantas que son bastante adaptables a nuestra climatología. Yo tengo varias preguntas respecto a esto que decías de que teníais viveros locales. Cuando dices locales, ¿dónde está el local? Digo porque promociones distintas en la península, digamos, ¿a qué distancia podéis llegar con el transporte y si este transporte tiene algún límite, ¿no? de tanto distancia como de tiempo? Supongo que el problema debe ser el aplastamiento de los mats, ¿no? ¿O no es ese? Vale. Sí, mira, el vivero está localizado aquí en Cataluña y entonces pues igual por más, digamos, distancia que tengamos, hablamos siempre de intentar instalarlo durante las 24 horas precisamente por el tema que hablas del aplastamiento, pero más que por el aplastamiento es que de pronto genere como mucha humedad dentro y la humedad para el tipo de planta es perjudicial, ¿vale? Al revés de otras plantas que necesitan mucha agua, esta realmente no necesita tanta agua. Pero podemos llegar a ver, en un día perfectamente se puede llevar, ¿no? A cualquier sitio en España y Portugal. Y también, incluso, pues si hay no sé, en épocas de verano, pues también para que la planta no se seque y tal, pues se puede llevar en camión refrigerado. Todo depende de la época del año, pues ya vemos las opciones para llevarlo, ¿no? Bueno, y te quería decir del aplastamiento. Sí que la planta queda aplastada, pero en 2-3 días ya empieza a retomar su forma. No sé si tenía aquí en la pantalla, bueno, no sé, de pronto no se veía muy bien, pues en el momento de la aplicación, pero después cómo era a una semana que ya realmente tenía bastantes, digamos, ya tenía más altura, ya había retomado pues su verticalidad, ¿no? E incluso ya salían flores. Otra pregunta, en cuanto a esta distinción inicial que has hecho de las cubiertas, que la vemos en todos los manuales, ¿no? De cubiertas extensivas, semi-intensivas, bueno, extensivas, intensivas, aparte de las diferencias obvias de tipo de vegetación, tamaño y grosor del sustrato, a partir de ahí para abajo, también condiciona el tipo de impermeabilización, de drenaje, etcétera, al tener una u otra tipo de vegetación. Vale, sí condicionaría más el tema del drenaje, ¿vale? Y digamos, en el caso de las extensivas, nos conviene, por ejemplo, tener pues algo de reserva de agua dentro del mismo drenaje. Pero si, por ejemplo, es una intensiva, pues seguramente el drenaje ya no es de las mismas características, ya no necesitas que sea mucho más alto el nódulo, porque ya de por sí la cantidad pues, de tierras ya nos hace de drenaje, ¿no? O sea, también dentro de plantas y de cubierta, pues el sustrato también juega una valiosa aportación en este sentido, ¿no? Que sea
pues que sea lo suficientemente absorbedor de agua, mantenedor de agua para los requerimientos de las plantas. Y después, evidentemente, el uso de la cubierta pues no podrá ser el mismo, ¿no? O sea, porque a nivel estructural, nivel de uso. Vale. El público, que sepáis que tenéis opción de plantear preguntas. Hay una pestañita en la... Chevy, de José. José nos pregunta que, la leo textualmente, teniendo en cuenta que el problema del agua es un problema mucho más acuciante que el de la energía y la no separación de redes pluviales en redes de aguas negras de la ciudad, y tenéis líneas que trabajen también como gestionar / almacenar la recogida de agua para las cubiertas intensivas, al menos. Sí, bueno, de hecho, digamos que de momento no tenemos implantado mucho el producto aquí en España, pero sí a nivel de empresa, desde Francia se están haciendo bastantes estudios y bueno, se está viendo la opción de realmente tener un sistema incluso de almacenamiento del agua que pueda recoger de la cubierta jardinada, un pequeño tratamiento y poderla reutilizar en los sistemas de riego, en los sistemas, digamos, bueno, no sé, inodoros o aguas que no sean potables. Sí que o sea, dentro de los desarrollos que se están haciendo, también iremos un poco en esta línea. Además, es muy importante tener en cuenta que plantear, ¿no?, dentro de nuestros proyectos el poder reutilizar las aguas de cubierta y más en un tipo de cubierta jardinada donde pues quieras o no, ya el agua un poquito, tienes algo de purificación del agua. En cuanto a materiales y puestos a hablar de sostenibilidad, todos los componentes de vuestros sistemas, desde las implementaciones, filtros, geotextiles, drenajes, etcétera, ¿qué aspectos ambientales se han tenido en cuenta en cuanto a reciclabilidad, en cuanto a contenido de reciclado, etcétera, etcétera? Vale, mira, del tema, por ejemplo, del sedum como tal, la base es de fibra de coco, que además son, bueno, hay muchísima, del coco queda muchísima cantidad de lo que sería lo que es la palmera como tal y lo que deja el coco. Y hay, bueno, en el mundo hay un montón de empresas que se dedican a recoger todo esto y parte es esto, ¿no? Es natural, es reciclable, además es biodegradable, por tanto, por ese lado, pues ya lo tenemos solucionado, ¿no? Después, si vamos, por ejemplo, al tema del drenaje y de los geotextiles. El geotextil normalmente son de poliéster y los poliéster pues son reciclados. De hecho, nosotros tenemos una fábrica de geotextiles, hacemos poliéster y polipropileno. Para el tipo de poliéster siempre son reciclados, casi en un 80% de reciclados. Después, dependiendo del producto, pues sí que hay productos que tienen una cantidad de reciclados dentro. Hay otros que de pronto menos, pero pues que por su propia, digamos, utilidad, pues es lo que tienen, ¿no? Pero que de pronto pueden aportar a nivel medioambiental de otra manera. Otra pregunta, mientras el público se anime a hacer más preguntas, insisto que buscar por ahí que tenéis una pestañita para escribirnos preguntas y se las trasladamos a Andrea. Otra pregunta. Hace un año o 2 años hubo un concurso del Ayuntamiento de Barcelona sobre cubiertas verdes, que seguro que tuviste alguien que propuso un sistema vuestro, seguro. ¿Qué te parecen iniciativas de este tipo? Si son suficientes, si se te ocurren más y qué se debería hacer desde el sector público
¿Qué crees que se podría hacer para impulsar estas soluciones? Mira, yo creo que somos por desgracia, una cultura que si no nos obligan, no lo hacemos. Entonces, yo creo que un método bastante potente sería que realmente las autoridades ya exigieran al menos un porcentaje de las cubiertas ajardinadas. Y ya no por temas, digamos, ni de negocio ni de nada, pero sí que hemos visto los beneficios a nivel medioambiental. Hay ayuntamientos a nivel, digamos, de otras ciudades, diría que puede ser que en Holanda incluso tengan políticas en las cuales ya se obliga un porcentaje de utilización de cubiertas ajardinadas. Es curioso. Precisamente en Súper Holanda y necesario. Dinamarca, en sitios que ya históricamente lo han usado mucho más y que hay menos resistencias culturales, ¿no? Porque Claro. todavía os encontráis este miedo a poner tierra y plantas encima de tu casa y la gente no lo ve claro, todavía hay Sí, este miedo bastante. o ya esto se va desapareciendo. No, yo creo que hay el miedo, sobre todo por el tema de que, bueno, que las plantas puedan romper la impermeabilización o demás, pero bueno, precisamente por eso hay que ser, digamos, muy juiciosos, ¿no? Coger un juicio de decir qué productos son aptos para qué, ¿no? Y realmente ver y asegurarse que la impermeabilización o la barrera antirraíces sea de tal manera y pues esté acreditada. Se hacen de acuerdo a la FLL, pues que es la Asociación de Jardinería, por así decirlo, de Alemania. Ellos han generado por la falta, digamos, de normativa en su momento, ellos habían generado ya unas pautas para hacer cubiertas ajardinadas, pero además también eh, o sea, ya especificaban cómo debía ser la impermeabilización o la barrera antirraíces y había pues el test de 2 años y de 4 años con las plantas, con una planta específica pues que tenía una raíz pues bastante agresiva, ¿no? Y pues hay que hacer los test y certificar que las láminas son correctas, óptimas para el uso, asegurarse de eso, sobre todo para estar, digamos, para la estabilidad del sistema. Y posteriormente es que, no sé, está el miedo porque tal vez pues tienes allí plantas, tienes tierra, pero al final lo podemos pensar como otro tipo de acabado, ¿no? Y digamos estos sistemas, por ejemplo, los que hoy he presentado, pues que es un poco más, digamos, más sencillo de mantener, pues no has de estar allí por regando cada X o mirando que no haya plagas, ¿sabes? Si fuera otro tipo de planta. Entonces, pues realmente animo a que se puedan utilizar este tipo de soluciones. Una pregunta, ¿cómo has dicho que se llamaba la asociación esta alemana? Para tomar nota y FLL, buscar más es la FLL, FLL. Francia, Lugo, Lugo. Sí, sí. Vale, No perfecto. te la sé decir en alemán, ¿eh? No, tampoco te entendería. Tenemos una aportación de Joan Lluís. Bueno, nos hace 4 comentarios. Primero dice, creo que para impulsar la aplicación de estas cubiertas es de utilidad relevante para los usuarios de los áticos que podemos reducir su carga energética de refrigeración. Actúa, de hecho, las cubiertas verdes se alinean con los cool roofs, ¿no? Con los techos fríos. Sí, sí. De hecho, también, no lo hemos cuantificado, pero el hecho de tener una cubierta vegetal sí que aumenta también lo que es el aislamiento térmico, ¿no? Deja de ser una ayuda al aislamiento, entiendo.
Sí, sí, en alguna de las diapositivas hablaba del confort térmico, que podíamos estar bajando la temperatura interior entre 2 a 4 grados, lo cual pues podemos, a nivel de refrigeración, pues la demanda podemos bajarla en un 15% por ahí más o menos, ¿no? Y obviamente los costes, ya no es solamente lo que nos preocupa, ¿no? También los costes económicos. Sí, sí. También apunta una idea, ¿no? Que en lugar de la obligatoriedad, ¿no? Por ejemplo, empresas comerciales de grandes, las que es de logística, que tienen una gran superficie y muchas veces son cubiertas planas, podrían contabilizar como un CO2 negativo, ¿no? El hecho de tener una cubierta ajardinada, bueno, al final estará absorbiendo, aparte de todo lo que hemos dicho, absorbe CO2, ¿no? Dice Sí. que se podría también contabilizar como un CO2 negativo y pondrá así su contabilidad climática. Sí, evidentemente también todas las acciones que puedan ser a nivel de incentivos, pues son bastante bien aceptadas, ¿no? Y eso, como ahora estamos un poco en el proceso de edificios cero emisiones, o al menos llegar a acercarnos, ¿no? Y por otro lado, yo creo que también el hecho de, por lo menos en obras nuevas, aunque también hay para rehabilitación, las certificaciones pues medioambientales, ¿no? De edificios tipo LEED, BREEAM, verde, todos estos pues también nos puntúa el tener cubiertas ajardinadas. Luego también el mismo Joan Luis pregunta si se pueden organizar con Suprema visitas guiadas en algunos casos de cubiertas. Sí, mira, nosotros estamos, digamos, ahora muy abiertos a pesar de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Bueno. Pero sí que como estrategia, pues un poco eso, ¿no? La formación con nuestros, pues, primero pues nuestros aplicadores, pero también a muchas más personas y llegar pues con los sistemas que tenemos. Y claro, pues nos puedes hacer un correo o algo para ver cómo podemos hacer alguna tipo de visita, colaboración, lo que fuese. Me apunto. Nos apuntamos. No, de hecho es que, bueno, es un poco primicia supongo porque no lo hemos publicitado mucho, pero bueno, las oficinas de Castelbisbal pues se remodelaron y evidentemente hemos puesto una cubierta jardinada, que es una de las que he enseñado, ¿no? No vamos a dejar de tenerla, ¿no? Ya que lo tenemos. Bueno. Entonces es una buena visita. Hay José sí. Lo ves, ¿no? No, tú mismo, Chevy, si quieres. Sí, bueno. Nos pregunta José Amo que si, bueno, aquí en España solo tenemos el código técnico de impermeabilización, que es único y no distingue entre tipos de cubiertas. Y nos pregunta si en algún otro país tenéis conocimiento de que hay alguna normativa específica sobre cubiertas verdes. Sí, mira, precisamente en Alemania con la FLL, pues es como la que marca también, es una entidad realmente más de jardín, o sea, de jardín, ¿no? Como tal, pero se han dedicado también al tema de cubiertas porque pues allí es bastante extensivo el uso de cubiertas. Entonces en Alemania pues está la FLL, como tú apuntabas en Dinamarca pues también tienen políticas digamos, de tener cubiertas ajardinadas, entonces van haciendo cosas en otros países. A ver, otro ejemplo, por ejemplo, aquí en Cataluña hay la Asociación de Jardinería, también tiene dentro de todo lo que tiene de jardinería, tiene un apartado dedicado, hicieron un libro dedicado a las cubiertas verdes. Igual lo podéis buscar, no recuerdo, debe ser la Asociación de Jardinería de Cataluña o algo así, que nosotros también estuvimos colaborando en la última edición pues de todas las capas, ¿no? Bueno, y hay dos preguntas últimas que te las hago de una tacada porque ya son las 11. Una dice, una que es muy de consultoría, yo no sé si Marina te tendría que llamar,
porque nos pregunta lo siguiente. Dice, ¿qué tipo de cubierta crees que tiene una mayor eficiencia haciendo un balance económico y el impacto que tiene sobre el edificio? Es decir, en relación al coste que tiene implementarla, su efecto en el edificio. Supongo que depende del caso, ¿no? Sí, pienso que es una pregunta muy amplia, porque claro, hay que ver muchas cosas, el uso del edificio, la dimensión del edificio, o sea, hay varias variantes para esto, ¿no? O sea, realmente habría que verlo un poquito como más puntualizado, ¿no? María Barrios, que sepas, fíjate que tienes el correo de Andrea ahí, andrea.mayorga@suprema.es. Pues nada, poneros en contacto y seguro que te ayuda. Y la Sí. última No, y dice... tenemos pues el departamento de prescripción que está siempre pues contento y tiene todas las herramientas para ayudaros en proyectos de cualquier magnitud, ¿eh? O sea, tanto Y jardinados como de todos los sistemas que nosotros tenemos. nos preguntan también las dificultades para implantar cubiertas verdes en comunidades de vecinos y la referencia del libro del que has hablado. Y ya está. Ah, mira, ya te lo has pasado tú. Ya se lo has pasado tú. La dificultad en comunidades de vecinos. Nos comentan si hay alguna especificidad distinta que en una vivienda particular, por ejemplo. No, no, yo pensaría que realmente pues es que todos aboguen por ella, ¿no? Yo creo que ahí el tema es que pues en las comunidades de vecinos realmente el del ático es el que sufre siempre sí, incluso los problemas de filtraciones, ponerse de acuerdo en una comunidad de vecinos cuando tenemos, digamos que casi que es el acabado de un piso, dos pisos, pues se complica más, pero yo creo que a nivel ya más global lo tenemos que ver como un beneficio para todos, ¿no? Lo que pasa es que cuando no lo podemos cuantificar tan directo, tal vez no nos animamos tanto. Bueno, pues Andrea, muchas gracias. También decirte que nos llegan mensajes de los asistentes agradeciéndote la ponencia. Gracias. Y No, criticándote gracias por también asistir por la también, claridad, porque por lo que has hecho y la formación que nos has dado. vale. Pues nada, Muchísimas que los gracias. asistentes... Dime, acaba. No, nada más. Que Deciros a muchas los gracias, asistentes Andrea. Nada. que la presentación la tenéis disponible en el slide de ITEC. Os llegará un enlace también que hemos grabado la ponencia por si la queréis ver en YouTube. Y agradecer a ti, Andrea, en particular y a Suprema en general por vuestra colaboración y por la magnífica presentación que habéis hecho. Pues Muchas gracias. gracias.